Iniciamos nuestro informe especial sobre la misteriosa captura en el Putumayo de alias La Domadora de la Muerte, vinculada a múltiples delitos en la región. Urgente. Autoridades colombianas capturaron a María Elena Sánchez Vargas. La Domadora de la Muerte confesó las 12 ejecuciones. 27 de agosto de 2023. La DEA colombiana encontró restos humanos en el estómago de 5 caimanes negros en el río Putumayo, departamento de Putumayo, frontera con Perú. Era el 12º cuerpo hallado en 6 meses, todos narcotraficantes del Cartel del Golfo, operando en la Amazonia colombiana. Cada víctima tenía el mismo patrón. Desaparecía de noche cerca del río. Testigos reportaban silbidos extraños de alta frecuencia y días después, caimanes regurgitaban restos humanos parcialmente digeridos. En cada escena, investigadores encontraban una pequeña placa metálica de identificación de fauna. Sebastián Sánchez, biólogo, 2021. La prensa colombiana la llamó la Domadora de la Muerte. Las autoridades ambientales pensaron que había grupo de caimanes problemáticos que desarrolló gusto por carne humana. Los narcotraficantes de la región vivían aterrorizados del agua. Nadie se acercaba a los ríos después del atardecer. Los sicarios más duros del cartel, hombres que no temían a nada, tenían miedo de algo que no podían controlar ni ver venir. Pero había alguien que sabía la verdad, y esa persona no era quien imaginaban. Nombre: María Elena Sánchez Vargas, 46 años, viuda, bióloga especializada en comportamiento de reptiles amazónicos, doctora por la Universidad Nacional de Colombia. 30 años estudiando caimanes negros en su hábitat natural. 15 años dirigiendo el Santuario de Conservación del Caimán Negro en Puerto Leguízamo, Putumayo. Consultora de la ONU, WWF y National Geographic. 17 artículos científicos publicados en revistas internacionales. Ganadora del Premio Nacional de Conservación Ambiental en 2022. Vive sola en estación de investigación a 45 kilómetros de Mocoa, capital del Putumayo, rodeada de selva impenetrable, rodeada de ríos oscuros, rodeada de los reptiles más letales de América del Sur y rodeada de fotografías de su hijo, Sebastián, biólogo de 23 años, asesinado por narcotraficantes en 2021. Todas las mañanas, María despierta a las 5. Prepara café negro colombiano, fuerte, sin azúcar. Mira la fotografía de Sebastián en su escritorio de madera desgastada. Acaricia el marco con dedos callosos marcados por 3 décadas de trabajo de campo. Susurra: uno menos, hijo. Quedan pocos, muy pocos. Durante el día es la bióloga dedicada que el mundo conoce. Alimenta a los caimanes del santuario. Registra comportamientos con precisión científica. Entrena técnicas de conservación con voluntarios jóvenes que la admiran. Sus colegas internacionales la describen como brillante, apasionada, incansable en su misión de salvar especies en peligro de extinción. Nadie sospecha lo que realmente hace con ese conocimiento. Durante la noche, después que todos duermen, es otra persona completamente diferente. Una cazadora silenciosa, una entrenadora de la muerte. Una madre que decidió que si el Estado colombiano no hizo justicia por su hijo, ella la haría usando las criaturas que mejor conoce en el mundo. Las criaturas que dedicó su vida entera a proteger se convirtieron en instrumentos perfectos de venganza. Ya fue llamada heroína cuando salvó comunidad indígena de inundación usando su conocimiento profundo del comportamiento del río. De santa, cuando dedicó cada día de los últimos 20 años a proteger especies que nadie más defendía. Ganó premios, reconocimiento internacional, respeto universal, pero nadie desconfiaba de lo que se había convertido en la oscuridad. Y cuanto más narcos desaparecían en las aguas oscuras del Putumayo, más invisible se volvía María. Porque nadie sospecha de una mujer de 46 años que dedica su vida a salvar animales. Nadie imagina que esos mismos animales, entrenados con técnicas científicas revolucionarias, se convirtieron en ejecutores silenciosos de justicia que el sistema nunca dio. Pero no siempre fue así. María Elena Sánchez Vargas no nació entrenando reptiles prehistóricos para matar hombres. No nació con sed de venganza, corriendo por sus venas. Algo terrible pasó. Algo que transformó a la científica más respetada de Colombia en una de las vengadoras más inusuales y metódicas
que América Latina ha conocido, y para entender el presente manchado de sangre, necesitamos volver al inicio, al día luminoso que se volvió la noche más oscura de su vida, al momento en que su hijo, su única razón de vivir después de enviudar, fue arrancado de ella por monstruos que el Estado colombiano sabía quiénes eran, pero nunca tocó. 1 de marzo de 2023. Viernes por la noche. El primero en morir fue Carlos Méndez, conocido en el submundo del Putumayo como El Costeño, 33 años, sicario del Cartel del Golfo, con 7 homicidios confirmados en su historial criminal, 0 días cumplidos en prisión, protegido por comandantes locales corruptos que recibían 200 millones de pesos colombianos mensuales en sobornos para mantener ojos cerrados y bocas calladas. El Costeño tenía hábito inquebrantable de pescar en el río Putumayo cada viernes por la noche. Iba solo, disfrutaba la soledad, con una pequeña lancha de aluminio que anclaba en zona aislada donde nadie lo molestaba. Bebía aguardiente antioqueño directo de la botella, fumaba marihuana de las plantaciones locales, pescaba bagres grandes que abundaban en esas aguas, su momento de paz semanal en una vida dedicada a la violencia y la muerte. 1 de marzo de 2023, viernes. El Costeño llegó a su punto habitual de pesca exactamente a las 9 de la noche, como siempre. Ancló la lancha con precisión practicada durante años, preparó la caña de pescar con movimientos automáticos, abrió la primera botella de aguardiente, encendió un porro largo y grueso. Música vallenata sonaba bajo en su radio portátil amarilla, canciones de amores perdidos y traiciones vengadas. El río estaba completamente oscuro. La luna creciente apenas iluminaba las aguas negras que se movían lentamente río abajo. Selva densa y amenazante en ambas orillas, tan espesa que la luz no penetraba. Silencio pesado interrumpido solo por sonidos nocturnos típicos de la Amazonia colombiana. Insectos cantando sinfonías ensordecedoras, aves nocturnas cazando en la oscuridad, monos aulladores marcando territorio a lo lejos. Y algo más, algo que el Costeño no notó en absoluto. A 50 metros río arriba, oculta completamente por la vegetación densa de la orilla, María Elena Sánchez Vargas estaba parada en silencio absoluto. Vestía ropa completamente negra que la hacía invisible en la noche sin luna. Botas de caucho impermeables hasta las rodillas, del tipo que usan los biólogos en trabajo de campo en zonas inundadas, guantes de látex quirúrgicos negros. En su mano derecha, sostenía un silbato ultrasónico especial que ella misma había diseñado y fabricado, capaz de emitir frecuencias entre 18 y 22 kHz, frecuencias que el oído humano no puede detectar, pero que los caimanes escuchan perfectamente. María presionó el silbato 3 veces con precisión científica, patrón específico que había entrenado meticulosamente durante 6 meses. 3 pulsos cortos, pausa de 2 segundos, 2 pulsos largos, pausa de 2 segundos, 3 pulsos cortos. Código Morse de la muerte, que solo sus 5 guerreros entendían después de cientos de horas de condicionamiento, operante con refuerzo positivo. Del agua completamente oscura, 5 sombras masivas comenzaron a moverse con propósito letal. 5 caimanes negros, Melanosuchus niger, la especie más grande de caimanes en América del Sur. El más grande medía 5 metros y 80 centímetros de longitud total, desde el hocico hasta la punta de la cola. 800 kilos de músculo puro, mandíbulas con presión de mordida, de más de 3.000 libras por pulgada cuadrada, y millones de años de evolución como depredador apex. María los había bautizado con nombres que tenían significado profundo: Vengador, Justicia, Furia, Cazador y Sebastián II, en honor al hijo que perdió. Los 5 caimanes se movieron silenciosamente hacia la lancha del Costeño, completamente bajo el agua, dejando apenas una estela imperceptible en la superficie. Invisibles en la oscuridad total de la noche amazónica, solo sus ojos brillaban levemente sobre la superficie del agua cuando emergían para respirar, pero en la oscuridad absoluta eran imposibles de distinguir de los reflejos de estrellas en el agua negra. El Costeño sintió algo golpear suavemente el costado de la lancha. Pensó que era un tronco flotante, común en el río después de las lluvias. Siguió pescando sin preocupación. Dio otro trago largo de aguardiente.
Otro golpe, este más fuerte. La lancha se balanceó levemente de lado a lado. ¡Qué carajo!, murmuró irritado. Agarró su linterna LED potente y la dirigió hacia el agua oscura. El haz de luz brillante cortó la oscuridad. Vio ojos, muchos ojos, brillando en la noche como monedas de oro reflejando luz, muy cerca de la lancha, demasiado cerca. Su corazón se aceleró inmediatamente, adrenalina pura corriendo por sus venas. Caimanes, varios, grandes, muy grandes. Intentó levantar el ancla rápidamente, manos temblando de miedo primitivo que ningún sicario puede controlar frente a depredadores prehistóricos. Demasiado tarde. María sopló el silbato nuevamente desde su posición oculta en la vegetación. Patrón diferente esta vez. 5 pulsos rápidos uno detrás del otro sin pausas. Comando directo y letal. Ataquen, ahora, sin piedad. Los 5 caimanes golpearon la lancha simultáneamente desde diferentes ángulos con fuerza coordinada. La pequeña embarcación de aluminio se volcó completamente, tirando al costeño al agua oscura. Él gritó, grito agudo de terror absoluto que cortó el silencio de la noche. Intentó nadar desesperadamente hacia la orilla más cercana, 80 metros de distancia, pero 80 metros en agua infestada de caimanes entrenados específicamente para atacar no es distancia sobrevivible para ningún ser humano. Vengador, el líder del grupo y el más grande, lo agarró primero, mordida devastadora en la pierna derecha, 3.000 libras de presión por pulgada cuadrada cerrándose sobre huesos y músculos, fémur quebrado instantáneamente con sonido seco que resonó sobre el agua. El costeño gritó más fuerte, dolor indescriptible. Intentó golpear la cabeza del caimán con los puños, completamente inútil, como golpear roca sólida cubierta de armadura. Los otros 4 caimanes lo rodearon en formación perfecta que María había entrenado usando maniquíes y simulacros durante meses. Justicia lo agarró del brazo izquierdo, furia del torso, costillas quebrándose bajo la presión monstruosa. Cazador y Sebastián II esperaban, siguiendo el protocolo exacto que habían aprendido. Turnos, eficiencia, ningún desperdicio de energía. Los caimanes hicieron lo que su ADN lleva programado a hacer durante millones de años, con presas grandes. Death roll, giro mortal, rotación violenta bajo el agua usando todo el peso y fuerza de sus cuerpos masivos, girando una y otra vez, desgarrando tejido muscular, quebrando más huesos, arrastrando a la víctima a profundidades donde no puede respirar, donde se ahoga, mientras es destrozada simultáneamente. El costeño dejó de gritar en menos de 2 minutos cuando sus pulmones se llenaron completamente de agua lodosa. Dejó de moverse completamente en 4 minutos cuando su cerebro se quedó sin oxígeno. Los caimanes lo arrastraron al fondo del río, a zona profunda de 8 metros. Lo escondieron bajo troncos sumergidos y vegetación podrida, como hacen naturalmente con presas grandes que no pueden comer inmediatamente, para guardarlo, para que la carne se ablande con la descomposición, para comerlo después, cuando el hambre regrese. María Elena Sánchez Vargas observó todo desde la orilla oculta, sin emoción visible en su rostro marcado por años de sol amazónico, sin remordimiento en sus ojos cafés profundos, solo satisfacción fría, científica, de ver un experimento funcionando exactamente como fue diseñado, justicia siendo ejecutada con precisión quirúrgica, 1 menos, 11 más por eliminar, 11 monstruos más que pagarían por lo que le hicieron a Sebastián. Sopló el silbato nuevamente desde su escondite entre los árboles. Patrón diferente. 2 pulsos largos. Pausa de 5 segundos. 2 pulsos largos. Comando de regreso. Los 5 caimanes emergieron del agua oscura como submarinos emergiendo. Nadaron directamente hacia ella con movimientos eficientes. Salieron a la orilla embarrada. Se sentaron frente a María como perros gigantes y letales, esperando instrucciones. Cada uno recibió su recompensa inmediatamente, 5 kilos de carne fresca de pescado que María había preparado antes. Refuerzo positivo. Condicionamiento operante clásico descrito por Skinner. Comportamiento deseado, seguido inmediatamente de recompensa. Entrenamiento básico de animales que funciona con cualquier especie, incluso con reptiles prehistóricos. Muy bien hecho, mis guerreros. María susurró acariciando la cabeza escamosa de Vengador. Ese hombre ayudó a torturar y matar a Sebastián. Ya pagó su deuda con sangre.
Quedan 11 más. Los vamos a encontrar a todos, uno por uno, hasta el último, y ninguno va a escapar. Los 5 caimanes regresaron al agua después de comer, satisfechos y condicionados para repetir el comportamiento la próxima vez que escucharan los comandos específicos. María caminó silenciosamente de vuelta a su estación de investigación por senderos que solo ella conocía. Se duchó con agua fría, quemó la ropa negra en incinerador del laboratorio. Guardó los guantes quirúrgicos en contenedor de desechos biológicos que sería destruido al día siguiente. Durmió profundamente por primera vez desde que encontraron el cuerpo de Sebastián. Sueño sin pesadillas, sueño de paz. Al día siguiente despertó temprano y continuó su trabajo normal de conservación, alimentando caimanes bebés, registrando temperaturas de nidos, siendo la científica respetada y admirada que todos conocían y nadie sospechaba. El costeño fue reportado desaparecido 3 días después por miembros del cartel que notaron su ausencia. Su lancha fue encontrada volcada flotando río abajo, botella de aguardiente flotando cerca, caña de pescar enredada en vegetación. La policía local llegó al sitio, inspeccionó superficialmente, concluyó sin investigación profunda: ataque de caimanes, accidente común en la región amazónica, pescadores borrachos que se acercan demasiado a zonas peligrosas, naturaleza siendo naturaleza, justicia poética para un sicario, caso cerrado administrativamente en menos de 48 horas. Pero cuando buceadores del cartel recuperaron restos parciales del cuerpo 2 semanas después, destrozado por los caimanes y la descomposición en agua tropical, encontraron algo completamente extraño entre los huesos blanqueados. Una placa pequeña de identificación de fauna, del tipo que usan biólogos para marcar especies en estudios de campo, grabada con precisión en acero inoxidable resistente a la corrosión. Sebastián Sánchez, biólogo, 2021. Los narcos no entendieron lo que significaba. Pensaron que tal vez el caimán había comido la placa en otro lugar y por coincidencia estaba en el estómago cuando atacó al costeño. La entregaron a la policía como curiosidad. La policía la archivó como evidencia sin importancia. Nadie conectó nada con nada. Todavía no. El patrón no era visible con solo un caso, pero pronto lo sería, porque aquella no fue muerte accidental causada por encuentro desafortunado con fauna salvaje. Fue la primera ejecución meticulosamente planeada, la primera de 12. Y la placa no era coincidencia. Era una firma, un mensaje grabado en metal que no se pudre, una promesa inquebrantable de una madre que nunca olvidaría, nunca perdonaría y nunca pararía hasta que todos los responsables pagaran con sus vidas exactamente como su hijo pagó con la suya. Pero ¿cómo llegó María Elena Sánchez Vargas a ese punto de no retorno? Como una científica brillante y respetada internacionalmente, con 30 años dedicados a salvar caimanes negros de la extinción, se volvió una asesina metódica que usaba reptiles entrenados como armas biológicas de venganza. La respuesta está enterrada en lo que pasó 2 años antes de esa primera ejecución, en el día soleado de julio que se convirtió en la noche más oscura de su existencia. En el momento brutal en que su hijo Sebastián, su única razón de vivir después de perder a su esposo, fue arrancado de ella por monstruos que nunca enfrentaron ni un solo día de justicia del Estado colombiano, que sabía perfectamente quiénes eran. Nombre completo: María Elena Sánchez Vargas, 46 años de edad, nacida en Pasto, capital del departamento de Nariño, en las montañas andinas del sur de Colombia, en marzo de 1977. Hija menor de campesinos humildes que cultivaban café en pequeña parcela, heredada de generación en generación. Desde niña pequeña, María amaba los animales con pasión que nadie en su familia entendía. Estudiaba hormigas durante horas en el patio de tierra. Rescataba pájaros heridos que caían de los nidos. Curaba perros callejeros con remedios que inventaba. Soñaba con ser veterinaria o bióloga, pero la familia no tenía recursos económicos para educación superior. El padre cultivaba café que apenas alcanzaba para comer. La madre vendía empanadas y arepas en el mercado municipal los fines de semana. 4 hermanos mayores. Poco dinero, mucha hambre, pero amor abundante. Pero María era brillante como estrella en cielo oscuro, la mejor alumna de su escuela rural, la mejor de toda la región,
A los 17 años, hizo examen nacional y obtuvo puntaje perfecto. Ganó beca completa del gobierno colombiano para estudiar en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, la más prestigiosa del país. Fue la primera persona de su familia en salir del campo, la primera en ver la capital, la primera en tener oportunidad de educación universitaria. Sus padres lloraron de orgullo el día que se fue en bus hacia Bogotá con una maleta prestada y sueños enormes. Se graduó en el año 2000 con honores máximos, mejor promedio de su generación en biología. Hizo maestría inmediatamente en ecología de reptiles, fascinada por los crocodilianos desde que vio su primer caimán en viaje de campo al Amazonas. Doctorado en comportamiento animal en 2005, especialización en cognición y aprendizaje de reptiles, tema que casi nadie estudiaba porque todos pensaban que reptiles eran demasiado primitivos para aprender. María demostró que estaban completamente equivocados. A los 32 años ya era reconocida internacionalmente. Publicaba regularmente en revistas científicas de máximo prestigio. Consultaba para programas de conservación de Naciones Unidas, WWF, Wildlife Conservation Society, National Geographic. Su nombre aparecía en conferencias internacionales. Mujer de estatura media, 1,65 m, cabello negro azabache y abundante, largo hasta media espalda, generalmente preso en trenza práctica, que mantenía el cabello fuera de su cara durante trabajo de campo. Piel morena naturalmente bronceada por décadas de trabajo bajo sol ecuatorial amazónico, ojos cafés oscuros e intensos, mirada que observaba todo con curiosidad científica insaciable, manos fuertes y callosas, marcadas permanentemente por 3 décadas de trabajo duro, capturando reptiles, tomando muestras, construyendo cercas, excavando nidos. Voz suave y melodiosa cuando hablaba, pero firme y autoritaria cuando daba instrucciones. Presencia natural que inspiraba respeto inmediato en colegas y estudiantes. En 2005 fue contratada directamente por el Ministerio de Ambiente de Colombia para establecer y dirigir el primer santuario de conservación del caimán negro en el departamento de Putumayo, Amazonia colombiana. El caimán negro, Melanosuchus niger, estaba en peligro crítico de extinción, cazado despiadadamente durante décadas por su piel valiosa que se vendía en mercados internacionales. Hábitat destruido sistemáticamente por deforestación causada por ganadería, agricultura y cultivos ilegales de coca. María dedicó los siguientes 20 años de su vida a salvar la especie. Crió caimanes desde huevos recién puestos. Los estudió con dedicación obsesiva. Los entendió mejor que cualquier persona viva en Colombia y tal vez en el mundo entero. Desarrolló técnicas completamente revolucionarias de condicionamiento conductual en reptiles. Descubrió que caimanes, a pesar de tener cerebros pequeños y primitivos, podían ser condicionados efectivamente usando refuerzo positivo y patrones de estímulos específicos. No domesticados, porque reptiles nunca se domestican como mamíferos, pero definitivamente condicionados para responder predeciblemente a estímulos auditivos, visuales y táctiles. Su investigación pionera fue publicada en Nature, la revista científica más prestigiosa del mundo, en 2015. Titulada Condicionamiento operante en crocodilianos. Evidencia de aprendizaje complejo en reptiles neotropicales. El artículo causó sensación en comunidad científica internacional. La llamaron la Jane Goodall de los reptiles. Recibió ofertas de universidades en Estados Unidos y Europa. Rechazó todas. Colombia era su hogar. Los caimanes del Putumayo eran su misión. En 2008, durante conferencia científica en Bogotá sobre biodiversidad amazónica, conoció a Roberto Sánchez, ingeniero ambiental especializado en gestión de cuencas hídricas, hombre gentil de ojos verdes, 3 años mayor que ella, apasionado genuinamente por conservación y protección de ecosistemas. Se enamoraron hablando sobre ríos y bosques durante horas. Se casaron en 2009 en ceremonia simple y hermosa en Mocoa, capital del Putumayo. Pocos invitados, mayoría colegas científicos y amigos ambientalistas. Mucha alegría auténtica. Construyeron casa juntos en la estación de investigación, rodeada de selva por todos lados. Vida simple pero profundamente feliz, rodeados de naturaleza que amaban. En 2010 nació Sebastián,
único hijo, parto natural en el pequeño hospital regional de Mocoa, bebé completamente sano, gritón desde el primer segundo, curioso y alerta. María lloró de alegría pura cuando lo tuvo por primera vez en sus brazos. Mi pequeño explorador, ella lo llamaba con ternura infinita. Roberto lloraba también, abrumado de felicidad. Sebastián creció completamente rodeado de naturaleza salvaje y conocimiento científico. Aprendió a nadar en ríos amazónicos antes de aprender a leer. Identificaba 50 especies de aves a los 5 años de edad. Ayudaba a su madre a alimentar caimanes bebés en el santuario desde los 6 años. Nunca tuvo miedo de los reptiles, solo fascinación pura y respeto aprendido. Soñaba con ser biólogo exactamente como su madre. Quería estudiar animales, proteger selvas, salvar especies, continuar el legado familiar de conservación. Roberto Sánchez falleció inesperadamente en 2018 de fiebre amarilla hemorrágica, contraída durante trabajo de campo en zona remota, sin vacunación adecuada. Enfermedad fulminante. Murió en 4 días a pesar de todos los esfuerzos médicos. María quedó viuda devastada a los 41 años. Pero tenía a Sebastián. Él era su única razón para levantarse cada mañana, su única familia que quedaba, su mundo entero concentrado en un joven brillante de 19 años. Sebastián cursó biología en la Universidad de la Amazonia en Florencia, Caquetá, a 3 horas de la estación donde vivía su madre. Estudiante brillante como María había sido, promedio perfecto, proyecto de tesis sobre impacto de deforestación ilegal en biodiversidad de fauna local del Putumayo. Quería documentar científicamente cómo narcotraficantes estaban destruyendo miles de hectáreas de selva virgen para sembrar coca. Trabajo peligroso, pero académicamente importante y moralmente necesario. En 2021, Sebastián tenía 23 años. Cursaba último semestre de carrera. Estaba terminando su tesis de grado. Hacía trabajo de campo regular en zona rural remota del departamento de Putumayo. Fotografiaba áreas deforestadas con cámara profesional y drone equipado con GPS de alta precisión. Documentaba coordenadas exactas, registraba especies desplazadas, construía evidencia científica sólida del desastre ambiental causado por narcotráfico. Eran solo los dos después de la muerte de Roberto. Madre e hijo se volvieron absolutamente inseparables. Unidad inquebrantable forjada en dolor compartido y amor mutuo profundo. Todas las mañanas, cuando Sebastián estaba en casa, María preparaba café colombiano fuerte como a ambos les gustaba. Sebastián bajaba de su cuarto, abrazaba a su madre fuertemente. «Buenos días, mamá. Te quiero más que a nada en el mundo». Palabras simples que María atesoraba como diamantes. Conversaban sobre absolutamente todo, nuevos descubrimientos científicos que leían en revistas. Sueños de Sebastián de hacer maestría en ecología, planes de trabajar juntos. «Mamá, voy a hacer que tu trabajo valga la pena. Vamos a salvar toda la Amazonia juntos. Tú y yo. Equipo imparable». María trabajaba jornadas dobles de consultoría internacional para apoyar económicamente los estudios de Sebastián. Universidad pública era gratuita, pero materiales de investigación costaban. Cámara profesional, drone con GPS, computadora potente para procesar datos, viajes a zonas remotas. Ella daba consultorías virtuales a organizaciones en Estados Unidos y Europa, escribía artículos por encargo, hacía absolutamente lo que fuera necesario para darle a su hijo las mejores herramientas posibles para su carrera científica. Pero en julio de 2021, todo ese futuro brillante se derrumbó en sangre y violencia. Ahora, aquí viene donde todo cambia, donde la madre científica se convierte en madre vengadora. Y necesito que prestes atención a cada detalle de lo que pasó ese día de julio. 18 de julio de 2021, domingo. Día soleado típico de verano amazónico. Sebastián Sánchez estaba en zona rural extremadamente remota, documentando deforestación reciente a 50 kilómetros al sur de Puerto Leguízamo, área notoriamente controlada por células del Cartel del Golfo. Narcotraficantes sembraban coca extensivamente, talaban selvas sin control, movían cocaína procesada por el río Putumayo hacia Brasil y de ahí a mercados internacionales. Sebastián estaba agachado detrás de tronco caído cubierto de musgo, operando su dron DJI Phantom con cámara de alta resolución,
fotografiando desde altura de 100 metros un área recién deforestada de aproximadamente 20 hectáreas, cuando escuchó motores potentes acercándose rápidamente por el río. Lanchas rápidas. Muchas. Muy cerca. Se escondió completamente detrás del árbol caído. Apagó el ruido del drone, pero lo dejó volando y grabando. Vio algo que absolutamente no debía ver. 5 lanchas rápidas Yamaha descargando paquetes blancos envueltos en plástico. Cocaína. Probablemente 500 kilos en total. 50 hombres armados hasta los dientes con fusiles AK-47, AR-15, granadas. Una operación mayor del cartel, en pleno día bajo sol brillante. Sebastián contuvo la respiración completamente, corazón golpeando como tambor de guerra. Su drone todavía volaba sobre el área, completamente invisible para los narcos concentrados en descargar droga rápidamente, grabando todo en video de alta definición con coordenadas GPS exactas. Evidencia perfecta, prueba definitiva. Intentó controlarlo remotamente para traerlo de vuelta silenciosamente, pero el motor pequeño del dron hizo ruido, apenas audible, pero en selva silenciosa, suficiente. ¿Qué carajo es ese ruido? Uno de los narcos gritó mirando hacia arriba con ojos entrenados para detectar amenazas. Vio el drone volando, pequeño punto blanco contra cielo azul. Apuntó su AK-47. Disparó ráfaga de 10 tiros. Uno impactó. El dron cayó girando, estrellándose en vegetación densa a 20 metros, de donde Sebastián se escondía aterrorizado. Ese drone nos estaba grabando. Alguien está operándolo. Busquen. Encuentren al hijueputa que nos está espiando. Probablemente DEA o policía. Encuéntrenlo ya. 10 hombres armados corrieron hacia el área donde cayó el drone, dispersándose en abanico de búsqueda. Sebastián intentó correr en dirección opuesta. Conocía la selva razonablemente bien después de meses de trabajo de campo, pero ellos eran más rápidos y tenían perros, 2 pastores alemanes entrenados para rastrear. Los perros lo encontraron en menos de 5 minutos, ladrando agresivamente, rodeándolo contra árbol gigante. Los narcos lo alcanzaron 30 segundos después. Lo golpearon brutalmente con culatas de rifles, caras, estómago, espalda. Cayó al suelo sangrando de nariz y boca. Le quitaron su equipo violentamente. Revisaron su mochila volcando todo. Encontraron computadora portátil con cientos de fotos de áreas deforestadas, videos de operaciones del cartel, archivos con coordenadas GPS exactas, prueba completa y detallada de toda la operación criminal. Llevaron a Sebastián arrastrándolo brutalmente hasta donde estaba el jefe de la operación. Hombre que todos llamaban con terror, el patrón, Hernán Ríos. 53 años, jefe regional del cartel del Golfo en todo el Putumayo. Hombre que había ordenado personalmente más de 50 asesinatos. Rostro marcado por viruela de infancia, ojos completamente muertos. Cicatriz profunda cruzando mejilla izquierda. El patrón revisó la computadora de Sebastián personalmente. Vio las fotos, los videos, las coordenadas. Su expresión no cambió, fría como hielo. Llévenlo al campamento. Ya saben qué hacer con infiltrados. Este man dice que es estudiante pero seguro trabaja para la DEA o la policía. Sáquenle absolutamente toda la información. Quiero saber para quién trabaja realmente. ¿Quién más tiene copias de esto? ¿Cuánto sabe? Háganlo hablar. Usen lo que sea necesario. Subieron a Sebastián violentamente a una de las lanchas. Él gritó desesperadamente. Intentó resistirse físicamente, pero eran 20 hombres armados contra un estudiante de 23 años que pesaba 60 kilos. No tenía absolutamente ninguna posibilidad. Lo golpearon más hasta que dejó de resistirse. Lo tiraron al fondo de la lancha como saco de arroz. Lo llevaron río arriba a velocidad máxima durante 40 minutos hasta llegar a campamento completamente oculto en medio de selva impenetrable. Lugar que no aparecía en ningún mapa, donde gritos no llegaban a ningún oído humano que pudiera ayudar. Durante 3 días completos, del 18 al 21 de julio de 2021, Sebastián Sánchez fue torturado sistemáticamente. Querían información que él no tenía porque realmente era solo un estudiante haciendo tesis, no agente encubierto. Pero ellos no le creían. Narcotraficantes paranoides nunca creen en coincidencias inocentes. Quemaduras de cigarro en los brazos, pecho y espalda. Círculos perfectos de carne quemada que dolían como fuego del infierno. Dedos quebrados uno por uno con alicates industriales.
10 dedos, 10 rupturas de huesos pequeños acompañadas de gritos que rasgaban la garganta. Sumergían su cabeza repetidamente en barril lleno de agua sucia del río hasta que estaba a segundos de ahogarse. Luego lo sacaban, lo dejaban respirar 30 segundos y lo sumergían otra vez. Waterboarding, técnica de tortura que simula ahogamiento sin matar. 18 veces en un día. Golpes con bate de béisbol en piernas y espalda, costillas quebradas, vaso lesionado, riñón dañado. ¿Para quién trabajas realmente? ¿Quién te envió? ¿Dónde están las otras copias de las fotos? ¿Quién más sabe que estás aquí? Habla o esto va a ser mucho peor. Sebastián lloró, imploró, rogó con voz rota. No trabajo para nadie. Solo soy estudiante de biología. Estoy haciendo mi tesis sobre deforestación. Por favor, borren las fotos si quieren. Destruyan todo. Solo déjenme ir. Tengo madre esperándome. Ella me está buscando. Por favor, se los suplico. Pero para hombres que mueven literalmente toneladas de cocaína cada semana, que controlan territorios enteros con violencia absoluta, que han matado a cientos de personas sin pestañear, una vida más no significa absolutamente nada. Especialmente la vida de un testigo que tiene evidencia fotográfica y GPS de toda su operación. Es solo un problema que necesita ser eliminado permanentemente. 21 de julio de 2021. Cuarto día de cautiverio. El patrón llegó personalmente al campamento. Revisó a Sebastián, joven completamente destrozado, dedos hinchados y morados quebrados, cuerpo cubierto de quemaduras infectadas, rostro desfigurado por golpes, apenas consciente. Ya no sirve para nada más. No va a decirnos nada nuevo porque probablemente dice la verdad y era solo un estudiante pendejo en el lugar equivocado. Mátenlo, tírenlo al río. Dejen que los caimanes se encarguen del cuerpo, que desaparezca completamente, sin evidencia, sin cuerpo, sin caso. Perfecto. 2 sicarios llevaron a Sebastián arrastrándolo hasta la orilla del río. Él apenas podía caminar. Piernas rotas. El machete, Luis Hernández, sacó su pistola Glock 19, apuntó a la cabeza de Sebastián. Lo siento, estudiante. Nada personal, solo negocios. 2 disparos, calibre 9 milímetros. Uno en la sien derecha, otro en la nuca. Ejecución estilo sicariato. Cerebro destruido instantáneamente. Muerte en menos de un segundo. Envolvieron el cuerpo en cadenas pesadas de construcción para que se hundiera. Lo tiraron al río Putumayo en zona profunda de 8 metros, donde sabían que había población grande de caimanes negros salvajes. Los caimanes hicieron exactamente lo que hacen naturalmente cuando encuentran carne fresca en el agua. Comieron. El cuerpo de Sebastián Sánchez desapareció casi completamente en menos de una semana, sin evidencia física, sin rastro recuperable. Los huesos que quedaron fueron dispersados por corriente río abajo. Perfecto para el cartel. El equipo completo de Sebastián fue sistemáticamente destruido. Computadora aplastada con martillo, después quemada completamente. Cámara profesional destrozada. Drone hecho pedazos. Todas las tarjetas de memoria SD derretidas con soplete hasta convertirse en plástico líquido. Toda evidencia completamente eliminada. Como si Sebastián Sánchez nunca hubiera existido. Como si nunca hubiera estado allí. Como si sus últimos días de agonía fueran solo pesadilla que nadie más conocería jamás. María Elena Sánchez Vargas reportó la desaparición de su hijo al día siguiente de que dejó de responder mensajes. 22 de julio de 2021. Jueves por la mañana. Fue a la estación de policía en Mocoa completamente desesperada, manos temblando, voz quebrándose. Mi hijo salió hace 4 días para trabajo de campo. Siempre me llama todas las noches. No ha llamado desde hace 3 días. No responde mensajes. Algo terrible pasó. Por favor, ayúdenme a encontrarlo. El policía de turno, hombre de 40 años con barriga de cerveza y expresión de aburrimiento permanente, anotó información en formulario estándar sin siquiera mirar a María a los ojos. Señora, jóvenes se pierden en la selva todo el tiempo. Probablemente se le acabó batería del celular. Vuelva en 72 horas si todavía no aparece. María insistió desesperadamente. Mostró fotos recientes de Sebastián en su teléfono. Explicó detalladamente que él era estudiante extremadamente responsable, que nunca desaparecería sin avisar, que conocía perfectamente los protocolos de seguridad en campo, que algo definitivamente malo había pasado.
72 horas, señora. Es protocolo obligatorio. No podemos buscar antes. 3 días eternos después, María volvió a la estación con ojos rojos de no dormir. Llenó formularios oficiales interminables. Abrieron caso formalmente. Número de expediente. PUT 2021-8452. Solo otro número más burocrático en los miles de casos de personas desaparecidas que Colombia registra cada año sin resolver casi ninguno. La investigación policial fue absolutamente inexistente desde el inicio. Un detective viejo fue asignado al caso porque era obligatorio por ley. Llamó por teléfono a 2 amigos de Sebastián para preguntarles cuándo lo vieron por última vez. Revisó superficialmente su cuarto en la estación de investigación durante 10 minutos. Tomó algunas fotos con celular. Llenó reporte de 3 páginas. Conclusión predeterminada sin evidencia. Posible accidente en selva o ataque de animal salvaje, común en la región. Mi hijo conocía la selva mejor que la mayoría de adultos que trabajan ahí. No tuvo ningún accidente. María gritó con voz destrozada por dolor y frustración. Señora, entiendo su dolor de madre, pero en Putumayo desaparecen más de 100 personas cada año. Guerrilla, narcotraficantes, animales salvajes, accidentes de todo tipo. No tenemos recursos para investigar adecuadamente. Seguiremos buscando, pero prepárese para lo peor. La selva amazónica no perdona errores. María se negó completamente a aceptar esa respuesta burocrática y fría. Buscó por cuenta propia, con determinación absoluta. Contrató 3 rastreadores indígenas de la etnia Cofán que conocían cada centímetro de selva en radio de 200 kilómetros. Pagó 5 millones de pesos colombianos de sus ahorros. Encontraron la mochila de Sebastián, abandonada y rasgada con machete. Encontraron restos destrozados del drone entre vegetación, marcas de sangre en el suelo, pero no encontraron a Sebastián, no encontraron su cuerpo, solo evidencia de violencia. María contrató detective privado especializado en casos de desaparecidos. Gastó todos sus ahorros de 20 años, 20 millones de pesos. El detective habló con informantes en bares de Puerto Leguízamo. Pagó por información. Descubrió rumores consistentes. Estudiante fue capturado por sicarios del cartel del Golfo. Lo interrogaron pensando que era agente encubierto. Lo torturaron. Lo ejecutaron. Tiraron el cuerpo al río para que caimanes eliminaran evidencia. Con esa información devastadora, María fue directamente a la comandancia de policía del Putumayo en Mocoa. Exigió hablar con el comandante. Exigió investigación inmediata. Exigió arrestos de los responsables. El comandante, coronel de 50 años con uniforme impecable y manos que nunca habían trabajado, la miró con algo parecido a lástima condescendiente. Señora Sánchez, sé quién es usted. Conozco su trabajo importante de conservación. Lamento profundamente lo de su hijo, y voy a ser completamente honesto con usted, porque usted merece la verdad. Sí sabemos quiénes fueron. Conocemos los nombres de los 12 hombres directamente involucrados en la captura, tortura y ejecución de Sebastián. Conocemos al jefe que dio la orden. Tenemos informantes que nos confirmaron todo, pero no podemos hacer absolutamente nada. Esos hombres pagan a mis superiores 200 millones de pesos cada mes. Si los arresto, mañana me encuentran muerto a mí y a toda mi familia. Mis hijos tienen 8 y 10 años. No voy a dejarlos huérfanos por un caso que de todas formas nunca llegaría a condena, porque los jueces también están comprados. Lo siento profundamente. Haga su duelo. Entierre a su hijo simbólicamente y olvídese de esto si quiere seguir viva. Olvídese, como si pudiera olvidar al hijo que crió sola después de enviudar, como si pudiera seguir viviendo sabiendo que 12 asesinos caminaban libres, bebiendo, riendo, viviendo, mientras su Sebastián estaba muerto y comido por caimanes, como si la justicia fuera opcional dependiendo de cuánto dinero tuvieran los criminales. María Elena Sánchez Vargas salió de aquella comandancia el 23 de enero de 2022, exactamente 6 meses después de la desaparición de Sebastián, con certeza absoluta, grabada en su alma. La justicia nunca vendría del Estado colombiano corrupto hasta los huesos, tendría que venir de ella misma, de sus propias manos, de su propio conocimiento, y sabía exactamente cómo hacerlo. Conocía el arma perfecta, la había estudiado durante 30 años. María pasó los siguientes 6 meses transformándose completamente. Durante el día,
seguía siendo la misma bióloga respetada que todos conocían. Trabajo normal en santuario, conferencias virtuales, artículos científicos. Nadie notaba absolutamente nada diferente en su comportamiento público. Durante la noche, se convirtió en otra persona que nadie conocía. Una detective, una infiltrada. Frecuentaba bares peligrosos en Puerto Leguízamo, disfrazada con ropa común, peluca, maquillaje que cambiaba su rostro. Escuchaba conversaciones de narcos borrachos. Hombres violentos hablan demasiado cuando beben, se jactan de crímenes, mencionan nombres. Pagó a 5 informantes diferentes un total de 15 millones de pesos durante 6 meses. Identificó con precisión absoluta a los 12 hombres directamente involucrados en lo que le pasó a Sebastián. 12 vidas que ella iba a extinguir metódicamente. No con pistolas que dejan evidencia balística, no con venenos que aparecen en autopsias, con algo mucho más inteligente, con las criaturas que había dedicado su vida entera a estudiar y proteger, los caimanes negros, los depredadores más letales de la Amazonia colombiana. Las mismas criaturas que comieron a Sebastián podrían comer a sus asesinos. Justicia poética perfecta. Ahora, si esta historia te está golpeando el corazón, si entiendes la desesperación de una madre contra un sistema completamente podrido, necesito que hagas algo importante. Deja ese like ahora mismo. Aprieta el botón. Suscríbete al canal Justiciero si todavía no lo eres. Activa la campanita, porque vamos a ver exactamente cómo María entrenó a 5 reptiles prehistóricos para convertirlos en máquinas de matar perfectas, y cómo ejecutó 12 venganzas sin dejar rastro, hasta que un error la delató. Comenta ahí abajo. ¿Harías lo mismo por tu hijo? ¿Usarías tus habilidades profesionales para venganza si el Estado te fallara completamente? Porque necesito saber qué piensas. Entre agosto de 2022 y febrero de 2023, María ejecutó el programa de entrenamiento más intenso y secreto de su carrera. Seleccionó 5 caimanes machos adultos del santuario, los más grandes, fuertes e inteligentes de toda la población. Vengador, 5 metros 80, 800 kilos. Justicia, 5 metros 50, 750 kilos. Furia, 5 metros 20, 700 kilos. Cazador, 4 metros 90, 650 kilos. Sebastián II, 4 metros 70, 600 kilos, 2.900 kilos combinados de músculo prehistórico y mandíbulas capaces de quebrar huesos de vaca con un mordisco. Usó técnicas avanzadas de condicionamiento operante que ella misma había desarrollado en su investigación doctoral. Refuerzo positivo sistemático. Cada vez que los caimanes respondían correctamente al silbato ultrasónico de frecuencia específica, recibían inmediatamente 5 kilos de carne fresca. Entrenó patrones específicos durante 6 meses, 3 horas cada noche después que todos dormían. Simulaciones completas usando maniquíes del tamaño de humano adulto que arrojaba al agua. Los caimanes aprendían a atacar coordinadamente, arrastrar, ejecutar death roll, esconder el cuerpo, repetición, recompensa, repetición, recompensa. Psicología conductual básica, aplicada a reptiles con precisión científica, letal cuando se usa correctamente. También fabricó 12 placas metálicas de identificación de fauna, acero inoxidable resistente a corrosión, cada una grabada profesionalmente con máquina del laboratorio. Sebastián Sánchez, biólogo, 2021. Las guardó en caja especial de metal en su oficina privada, una placa para cada ejecución. Una firma que no se pudriría, un mensaje permanente. Toda noche antes de dormir durante esos 6 meses de preparación, María abría el álbum de fotografías de Sebastián, sonrisas de infancia inocente. Graduación de bachillerato con toga y birrete. Primer día de universidad con mochila nueva. Trabajando con ella en el santuario alimentando caimanes bebés. Último selfie, 2 días antes de desaparecer, sonriendo bajo sol amazónico sin saber que le quedaban 48 horas de vida. Y en la página opuesta del álbum pegó la lista impresa. 12 nombres completos, 12 apodos, 12 monstruos que torturaron y mataron a su hijo. 12 vidas que serían extinguidas sistemáticamente. Perdóname por lo que voy a hacer, hijo, susurraba a la foto todas las noches. Pero mamá va a lograr lo que la justicia colombiana corrupta nunca hizo. Uno por uno, hasta el último.
y voy a usar exactamente las mismas criaturas que te comieron para que coman a ellos. Los caimanes que tú amabas tanto van a ser tus vengadores, te lo prometo. En marzo de 2023, exactamente 2 años después de la desaparición de Sebastián, María Elena Sánchez Vargas estaba completamente lista para comenzar. Tenía la lista completa con nombres, direcciones, rutinas. Tenía 5 caimanes perfectamente entrenados que respondían a comandos con precisión militar. Tenía el plan detallado paso por paso. Tenía las 12 placas grabadas esperando, y tenía determinación absoluta que nada ni nadie podría quebrar. 20 de marzo de 2023, martes por la noche. El segundo en morir fue Luis Hernández, conocido como El Machete, 40 años, veterano del cartel, con 15 años de experiencia en violencia. El hombre que personalmente había quebrado los 10 dedos de Sebastián uno por uno con alicates. El hombre que disfrutaba causando dolor. El Machete vivía en casa simple en Puerto Leguízamo. Todas las noches, después de las 11, caminaba solo hasta el muelle municipal para fumar cigarrillo, beber cerveza y mirar el río oscuro. 30 minutos de soledad que necesitaba después de días violentos. María lo siguió durante 2 semanas estudiando cada detalle de su rutina. Exactamente a las 11:30, mismo camino siempre. Se sentaba en el borde del muelle con pies colgando sobre agua negra. Esa noche, María llegó primero, escondida completamente en vegetación a 20 metros. Los 5 caimanes esperaban en el agua a 50 metros, invisibles en oscuridad total. El Machete llegó puntual. Se sentó, encendió cigarro, abrió cerveza Águila, miró su celular revisando mensajes, relajado, confiado, sin idea de que tenía minutos de vida. Cuando estaba en su segunda cerveza, María sopló el silbato 3 veces. Los 5 caimanes emergieron de las sombras acuáticas, nadaron hacia el muelle sin hacer olas. El Machete sintió movimiento en el agua debajo de sus pies. Miró hacia abajo, vio brillos de ojos. Muchos. «Carajo, ¿qué es eso?» Intentó levantarse rápido. María sopló 5 veces. «Ataque». Vengador saltó medio cuerpo fuera del agua. 800 kilos lanzándose verticalmente. Mandíbulas abiertas 180 grados. Agarró la pierna del Machete. Lo jaló violentamente hacia el agua. El sicario gritó. Cayó. Agua oscura lo tragó. Los otros 4 caimanes lo rodearon. Justicia su brazo. Furia su torso. Death roll simultáneo. Giros bajo agua. Huesos quebrándose. Gritos ahogados. El Machete dejó de gritar en 90 segundos cuando agua llenó sus pulmones. Dejó de moverse en 3 minutos cuando cerebro se quedó sin oxígeno. Los caimanes arrastraron el cuerpo río abajo. Lo escondieron bajo ramas sumergidas. María sopló el patrón de regreso. Los 5 emergieron. Recompensa inmediata. Carne fresca. 2 abajo. 10 por eliminar. Días después, pescadores encontraron restos flotando. Entre huesos blanqueados, otra placa. Sebastián Sánchez, biólogo, 2021. La policía archivó como segundo ataque de caimanes. Coincidencia natural. Todavía no veían el patrón. 28 de marzo. Tercero, Diego Vargas, el Chueco, 36 años. Piloto de lancha que llevó a Sebastián al campamento de tortura. Pescando solo de noche. Los 5 caimanes volcaron su lancha. Muerte en 2 minutos. Placa dejada. 5 de abril. Cuarto. Andrés Rojas, el Tuerto, 43 años. El que sumergió la cabeza de Sebastián en agua repetidamente casi ahogándolo durante interrogatorio. Lavando ropa en la orilla del río. Vengador lo agarró por detrás sin advertencia. No tuvo tiempo de gritar. Arrastrado. Ahogado. Comido. 15 de abril. Quinto. Manuel Torres, el Gringo, 31 años. Encargado de quemar todo el equipo de Sebastián, eliminando evidencia. Nadando completamente borracho en zona prohibida del río. Los 5 caimanes lo atacaron simultáneamente desde diferentes ángulos. Cuerpo nunca fue encontrado completo, solo pedazos dispersos, río abajo. La policía comenzó a notar patrón preocupante. 5 narcotraficantes muertos, todos del mismo cartel, todos atacados por caimanes en circunstancias cada vez más extrañas. Todas las víctimas con historial de violencia extrema. Y siempre, siempre, aparecía la misma placa metálica misteriosa.
Sebastián Sánchez, biólogo, 2021. Formaron grupo especial de investigación, 8 detectives asignados, pero no tenían absolutamente nada sólido. Los ataques parecían naturales. Caimanes atacan humanos regularmente en Amazonia. Es realidad de vivir cerca del río. Nadie, ni el detective más experimentado, sospechaba de entrenamiento intencional. La idea parecía de película de ciencia ficción. El cartel del Golfo estaba furioso y aterrorizado simultáneamente. 5 sicarios veteranos muertos por reptiles en 2 meses. Aumentaron seguridad drásticamente. Prohibieron a todos acercarse a ríos después del atardecer. Todos debían andar armados siempre. Pero fusiles y pistolas no sirven contra depredadores que atacan desde agua oscura. No puedes disparar lo que no puedes ver venir. No puedes matar lo que está bajo superficie esperando. Mientras tanto, María Sánchez continuaba completamente invisible. De día, la bióloga respetada dio conferencia virtual sobre conservación de caimanes para universidad en Estados Unidos. Recibió premio del Ministerio de Ambiente colombiano por sus 20 años de trabajo dedicado. Sonrió para fotos oficiales. Nadie sospechaba que usaba ese mismo conocimiento premiado para ejecutar venganza sistemática cada noche. 2 de mayo. Sexto. Roberto Silva, el negro, 37 años. Golpeó brutalmente a Sebastián cuando intentó escapar del campamento, cruzando río en canoa pequeña, transportando paquetes de coca. Vengador emergió directamente debajo. Volcó la canoa de un solo golpe de cola. El negro intentó nadar. Los 5 caimanes lo rodearon. No llegó ni a 10 metros. Muerte rápida. 15 de mayo. Séptimo. Julio Méndez, el flaco, 34 años. Destruyó el drone y computadora de Sebastián con martillo, lavando su lancha en puerto fluvial. Día soleado. Testigos cerca. María tuvo que esperar hasta que todos se fueran. Silbato a las 6 de la tarde. Los caimanes atacaron en aguas poco profundas. Arrastre violento. El flaco gritó. La gente corrió pensando que era ataque natural. Nadie sospechó intervención humana. El cartel entró en pánico total. 7 muertos. Prohibieron totalmente acercarse al agua, pero en Putumayo, zona tropical llena de ríos, lagos y pantanos, es imposible evitar el agua completamente. 1 de junio. Octavo. Héctor Ruiz, el viejo, 49 años. Ayudó a tirar el cuerpo encadenado de Sebastián al río. Vivía en casa sobre palafitas, pilotes de madera directamente sobre el agua. Se sentía seguro. Nadie podía atacarlo dentro de casa. Pero María estudió la estructura. Los pilotes eran viejos, débiles. Una noche sin luna, los 5 caimanes golpearon los pilotes simultáneamente. 800 kilos de vengador más 700 de justicia. Los pilotes se quebraron. La casa se inclinó. El viejo cayó directamente al agua por ventana. Los caimanes esperaban exactamente ahí. Muerte en 90 segundos. 18 de junio. Noveno. Jaime Castro el Loco, 42 años. Vigia del campamento donde torturaron a Sebastián durante 3 días. Borracho vigilando plantación de coca en orilla de río secundario. María se acercó sigilosamente. Empujó al hombre dormido directamente al agua desde barranco de 3 metros. Los caimanes estaban posicionados. Ataque instantáneo. Ningún grito alcanzó a salir. 5 de julio. Décimo. Fernando López el Paisa, 38 años, cocinero que preparaba comida tranquilamente mientras Sebastián gritaba de dolor en cuarto vecino, cocinando pescado en fogata en orilla del río. María casi es vista por un testigo que pasaba en lancha. Tuvo que esperar. Riesgo máximo, pero logró el ataque cuando el testigo se alejó. Los 5 caimanes desde diferentes direcciones. El Paisa desapareció en 5 segundos. Ni tiempo de entender qué pasaba. 10 narcos muertos. La prensa nacional explotó. Titulares sensacionalistas en todos los medios. La vengadora de los caimanes. Justicia natural. Madre naturaleza cobra venganza por los inocentes. Los noticieros mostraban mapas del Putumayo con puntos rojos marcando cada ataque. Especulaban teorías. Caimanes con rabia. Caimanes que desarrollaron gusto por humanos. Mutación genética. Cambio climático alterando comportamiento. Nadie, absolutamente nadie, mencionaba la posibilidad de entrenamiento intencional porque parecía imposible.
Autoridades ambientales ordenaron captura masiva de todos los caimanes en radio de 100 kilómetros. Pensaban eliminar el problema capturando reptiles problemáticos. Capturaron 17 caimanes durante julio. Los relocalizaron a zonas remotas. Pero los ataques continuaron sin pausa, porque los verdaderos ejecutores estaban perfectamente seguros en el santuario de María, protegidos oficialmente como especímenes de conservación. Agosto llegó. Quedaban solo 2 sicarios más antes del objetivo final. 17 de agosto. 11º. Mauricio Gómez, el teniente, 46 años, segundo al mando del cartel, mano derecha personal del patrón. Supervisó personalmente cada minuto de la tortura de Sebastián. Dio orden directa: tírenlo al río. El teniente era el más paranoico de todos. Después de ver morir a 10 compañeros, nunca salía sin 20 guardias armados. Nunca iba a lugares públicos. Vivía en fortaleza con muros altos y alambre púas. Pero María encontró su debilidad investigando durante semanas. Tenía amante secreta, joven de 22 años, estudiante de enfermería, que no sabía a qué se dedicaba realmente su novio rico. Se encontraban cada jueves en cabaña romántica escondida en orilla del río Caquetá, afluente menor del Putumayo, completamente privado, sin guardias porque era su secreto personal. María llegó 3 horas antes, escondida, los 5 caimanes en el agua esperando. A las 10 de la noche, el teniente salió al balcón de madera de la cabaña. Fumaba habano cubano caro, miraba estrellas reflejadas en río, completamente relajado por primera vez en meses. María sopló el silbato. Los 5 caimanes nadaron hacia los pilotes de la cabaña. Vengador golpeó el pilote principal con toda su fuerza. 800 kilos de impacto, madera vieja se quebró. La estructura entera se inclinó peligrosamente. El teniente gritó. Intentó correr dentro. Demasiado tarde. Segundo golpe. La cabaña colapsó parcialmente. El teniente cayó directo al agua entre tablas flotantes. Los 5 caimanes lo esperaban. Rodearon. Atacaron simultáneamente desde 5 direcciones. El hombre más peligroso del cartel después del jefe, el sicario que había matado personalmente a 30 personas, murió exactamente como víctima indefensa cualquiera. No hubo diferencia. Los caimanes no distinguen entre sicarios y estudiantes. Solo carne. 11 abajo, solo quedaba uno. El jefe, el responsable final, el hombre que dio la orden que mató a Sebastián. Hernán Ríos, el patrón, 53 años, jefe absoluto del cartel del Golfo en todo el departamento de Putumayo. Controlaba 50 kilómetros de río. Movía 2 toneladas de cocaína procesada cada semana hacia Brasil. 50 asesinatos confirmados, ordenados personalmente. 0 días en prisión. Protegido por red de corrupción que llegaba hasta Bogotá. Intocable por ley, pero no intocable por caimanes entrenados. El patrón vivía en mansión fortificada, construida en isla privada, en medio del río Putumayo. Acceso único por lancha. 30 guardias armados patrullando 24 horas. Cámaras de seguridad cubriendo cada ángulo. Perros Doberman entrenados. Lanzacohetes. Ametralladoras montadas. Imposible atacar directamente. Fortaleza diseñada para resistir asalto militar. Pero María no necesitaba atacar la fortaleza. Solo necesitaba paciencia, conocimiento y un poquito de ayuda externa que no esperaba. 21 de agosto de 2023, María liberó información anónima extremadamente detallada a la DEA colombiana, coordenadas GPS exactas de la isla, planos de la mansión, horarios de movimiento de lanchas, ubicación de 2 toneladas de cocaína almacenadas, nombres de comandantes corruptos en la nómina, evidencia completa imposible de ignorar. 22 de agosto a las 6 de la mañana, la DEA, con apoyo del ejército, lanzó operativo masivo Operación Putumayo Limpio. 4 helicópteros Black Hawk, 10 lanchas blindadas con 50 agentes especiales, francotiradores, apoyo aéreo. El ataque fue rápido y brutal. Los guardias del patrón resistieron 20 minutos. Tiroteo intenso, pero estaban completamente superados. El patrón, hombre que había sobrevivido 10 intentos de asesinato en 20 años de carrera criminal, tenía plan de escape preparado para exactamente esta situación. Túnel subterráneo que salía de su cuarto directamente al río, en punto oculto bajo vegetación densa 100 metros al norte de la isla. Salió del túnel, se lanzó al agua.
Nadó con corriente río abajo. Pensó que estaba completamente a salvo. 1 kilómetro más y llegaría a lancha escondida que siempre mantenía preparada. Pero María Elena Sánchez Vargas había estudiado las corrientes del río Putumayo durante 20 años. Conocía exactamente dónde la corriente llevaría a alguien que entrara al agua en ese punto específico. Conocía velocidad, profundidad, dirección. Había hecho los cálculos con precisión científica. Estaba esperando en la orilla exacta, 800 metros río abajo, con sus 5 guerreros. El patrón nadaba fuerte, 53 años pero todavía en forma, exmilitar, entrenado. Escuchó helicópteros atrás en la isla. Sonrió. Escapé otra vez. Nadie puede conmigo. María lo vio aparecer nadando. Sopló el silbato. Los 5 caimanes, que habían estado esperando sumergidos durante 30 minutos, nadaron directamente hacia él. El patrón los vio. Terror absoluto. El hombre más temido del Putumayo. El criminal que hacía temblar a gobernadores y generales, aterrorizado por reptiles. Intentó nadar más rápido. Gritó pidiendo ayuda que nadie podía escuchar sobre ruido de helicópteros. Los 5 caimanes lo alcanzaron en 15 segundos. Vengador primero, luego los otros 4. Formación perfecta. Death roll coordinado. El patrón, el hombre que ordenó quemar los dedos de Sebastián, que ordenó tirarlo al río, dejó de gritar en 60 segundos exactos. María observó desde la orilla, sin emoción, sin celebración, solo certeza absoluta y tranquila. Terminó. Los 12 sicarios, todos muertos. Justicia ejecutada completamente. Sopló el silbato. Los caimanes regresaron. Recibieron su última recompensa. Después María hizo algo que selló su destino. Quiso ver el cuerpo, confirmar con sus propios ojos. 3 días después, cuando los caimanes regurgitaron restos parciales como hacen naturalmente, María fue al sitio. Colocó la última placa metálica entre los huesos. Sebastián Sánchez, biólogo, 2021. No sabía que un dron de vigilancia de la DEA, todavía patrullando el área después del operativo, estaba grabando todo desde 200 metros de altura. Cámara de alta definición capturó todo. Mujer colocando placa. Mujer con silbato ultrasónico. 5 caimanes enormes respondiendo a sus comandos como perros entrenados. Evidencia definitiva en video de alta calidad. 5 días después, 27 de agosto de 2023, 50 agentes de la DEA y la Fiscalía rodearon la estación de investigación de María. Helicóptero, 20 vehículos, 100 efectivos. María Elena Sánchez Vargas está arrestada por 12 homicidios agravados, uso de animales como armas letales y obstrucción de justicia. María no corrió, no se resistió. No negó nada. Levantó sus manos calmadamente. Dejó que la esposaran con dignidad. Miró una última vez hacia el santuario donde sus 5 caimanes nadaban tranquilamente. Gracias, guerreros. Cumplimos la misión. En el interrogatorio, que duró 8 horas, María confesó absolutamente todo sin abogado presente. Nombres completos de las 12 víctimas. Fechas exactas. Métodos detallados. Descripción completa del proceso de entrenamiento de 6 meses. Mostró los cuadernos donde había registrado cada sesión de condicionamiento con precisión científica. Mostró el álbum con fotos de Sebastián y la lista de nombres tachados uno por uno. ¿Por qué lo hizo, doctora Sánchez?, el fiscal preguntó. María lo miró directamente a los ojos sin pestañear. Porque mi hijo Sebastián merecía justicia. El Estado colombiano no se la dio. La policía me confesó que conocían a los responsables, pero no podían arrestarlos por corrupción. Así que yo hice lo que ustedes no hicieron. Usé el conocimiento que desarrollé en 30 años de investigación científica. Los caimanes que Sebastián amaba tanto se convirtieron en sus vengadores. Justicia perfecta. Doctora, sabe que va a ir a prisión por el resto de su vida. María sonrió. Sonrisa pequeña, triste, pero satisfecha. No me importa en absoluto. Ya hice lo que tenía que hacer. Los 12 hombres que torturaron y mataron a mi hijo de 23 años están muertos. El jefe que dio la orden está muerto, comidos por las mismas criaturas que comieron a Sebastián, y yo puedo finalmente dormir en paz. Los caimanes hicieron lo que el Estado colombiano corrupto nunca hizo. Ejecutaron justicia real. El juicio comenzó en febrero de 2024 y duró 4 meses intensos. La evidencia era completamente abrumadora.
Confesión detallada en video, grabación del dron mostrándola colocando la placa. Testimonio de 4 expertos internacionales en comportamiento animal, confirmando que los caimanes habían sido definitivamente entrenados intencionalmente con técnicas científicas avanzadas. Las 12 placas metálicas idénticas encontradas en las escenas. Los cuadernos de entrenamiento con anotaciones meticulosas. La defensa de oficio intentó alegar locura temporal causada por trauma de pérdida de hijo único, trastorno de estrés postraumático severo, capacidad mental disminuida, pero María rechazó completamente esa defensa en declaración pública. No estaba ni estoy loca, estaba desesperada, destrozada, pero completamente cuerda y consciente. Sabía exactamente lo que estaba haciendo cada segundo. Planifiqué meticulosamente durante 1 año, ejecuté con precisión científica, y lo haría exactamente igual, 1000 veces más. Mi hijo valía más que 12 narcotraficantes juntos, valía más que todo el cartel, y merecía justicia que solo yo le di. El jurado de 7 hombres y 5 mujeres deliberó durante 14 horas. Veredicto unánime, culpable de 12 homicidios agravados con premeditación extrema, uso intencional de animales salvajes como armas letales, agravante de crueldad por método. El juez, hombre de 60 años con 30 años en la judicatura, leyó la sentencia con voz temblorosa. Doctora María Elena Sánchez Vargas, este tribunal la condena a 40 años de prisión sin posibilidad de reducción de pena o libertad condicional. Reconocemos el dolor terrible de perder un hijo a violencia del narcotráfico. Reconocemos la falla del Estado en dar justicia, pero no podemos permitir que ciudadanos tomen la ley en sus propias manos sin importar las circunstancias. La justicia privada destruye el Estado de Derecho. Cuando el juez terminó de leer, María no lloró, no protestó, no mostró emoción, solo asintió con dignidad. Me parece justo, su señoría. Ellos tomaron la vida de mi hijo, yo tomé las de ellos. Ahora pago el precio que la ley establece, pero no me arrepiento de nada. Los caimanes siguen nadando en el río Putumayo. Y cada vez que ataquen alguien recordará. La justicia viene de formas que el sistema nunca espera. Fue enviada a la cárcel de máxima seguridad La Picota en Bogotá. Celda individual, vigilancia constante. A 1000 kilómetros de distancia de la Amazonia que amaba. A 1000 kilómetros de sus caimanes. Hoy, enero de 2026, María Elena Sánchez Vargas cumple 2 años y medio de prisión. Se ha convertido en leyenda dentro de La Picota. Las otras presas la admiran profundamente. Muchas han perdido hijos, hermanos, padres, esposos a la violencia endémica de Colombia. Entienden perfectamente su dolor, admiraban su coraje. Algunas la llaman santa, otras simplemente la llaman mamá. María pasa sus días leyendo libros científicos que le envían colegas, escribiendo artículos académicos sobre conservación que nunca serán publicados bajo su nombre manchado, y escribiendo cartas largas a Sebastián que nunca envía, pero que guarda en caja especial bajo su cama. En una carta del primer año de prisión, escribió: «Hijo amado, hoy cumplirías 26 años si siguieras vivo. Estarías terminando maestría en ecología. Tal vez tendrías novia. Tal vez me habrías dado nietos que nunca conoceré. Pero 12 monstruos te quitaron todo ese futuro. Y yo les quité el de ellos. Con las criaturas que tú amabas desde niño, los caimanes que creciste alimentando se convirtieron en tus vengadores. Vengador, Justicia, Furia, Cazador y Sebastián II. Cada uno cumplió su papel perfectamente. No me arrepiento de nada. Pagaré 40 años con dignidad, pero cuando muera y nos volvamos a ver, espero que estés orgulloso de tu mamá, porque mamá nunca te olvidó, nunca dejó de luchar por ti. Te amo hasta el infinito y más allá, hasta que nos encontremos de nuevo». En 2025, María recibió carta inesperada, de una joven bióloga de 26 años. Nombre: Camila Torres. Doctora Sánchez, soy estudiante de doctorado en la Universidad Nacional trabajando en el Putumayo. Estoy terminando mi tesis sobre caimanes negros, continuando su investigación pionera. Su trabajo científico me inspiró a ser bióloga, pero su historia me cambió como persona. Mi hermano menor fue asesinado por narcotraficantes hace 3 años. La policía archivó el caso en 1 semana. Entiendo exactamente lo que hizo, y quiero que sepa que su legado de conservación continúa vivo. Estoy trabajando en el santuario que usted fundó.
Los Caimanes están bien cuidados y protegidos. Vengador, Justicia, Furia, Cazador y Sebastián II están vivos, sanos y nadando libremente. Los cuido todos los días en su honor. Su trabajo salvó una especie de la extinción, y su historia le dio voz a miles de madres colombianas que perdieron hijos y nunca obtuvieron justicia. Gracias por todo. Camila. María lloró por primera vez en 2 años. Lágrimas de gratitud profunda. Su trabajo científico continuaba. Los Caimanes estaban protegidos. El mensaje había llegado. No todo estaba perdido. Esta no es solo la historia de María Elena Sánchez Vargas. Es la historia de 127 personas desaparecidas solo en el departamento de Putumayo durante 2023. Es la historia de 85% de casos de narcotráfico en la región que nunca llegan a condena, porque los jueces están comprados y los policías están en la nómina. Es la historia del Cartel del Golfo, que controla 60% del tráfico de cocaína de Colombia hacia Brasil por los ríos amazónicos. Es la historia de 73% de la policía local con denuncias documentadas de vínculos con narcotraficantes según Transparency International en 2024. Y mientras el sistema siga siendo corrupto hasta los huesos, mientras la impunidad siga siendo la norma absoluta, mientras las familias sigan buscando justicia que nunca llega, habrá más Marías, más científicos usando conocimiento como arma, más madres desesperadas decidiendo que si nadie protege a sus hijos, ellas lo harán de la forma que sea necesaria. Los 5 Caimanes, Vengador, Justicia, Furia, Cazador y Sebastián II, siguen nadando libres en el río Putumayo, protegidos oficialmente como especímenes críticos para conservación de la especie, cuidados por la joven Camila Torres, que continúa el trabajo de María. Y cada vez que uno de ellos atrapa una presa, alguien en Puerto Leguízamo recuerda. Recuerda que la justicia puede venir de lugares inesperados, puede venir de la naturaleza misma cuando el sistema humano falla completamente. Si esta historia te impactó, deja ese like, suscríbete al canal Justicieros, activa la campanita y comenta ahí abajo. María hizo lo correcto. ¿Usarías tu conocimiento profesional para venganza si mataran a tu hijo y el Estado no hiciera nada? ¿Dónde está la línea entre justicia y venganza? Gracias por ver hasta el final. Nos vemos en el próximo episodio de Justicieros, porque las historias nunca terminan, solo cambian de protagonista, solo cambian de método, pero el dolor y la búsqueda desesperada de justicia siguen siendo exactamente los mismos.